quería preguntarle cuáles son los desafíos principales que enfrenta un psicólogo al trabajar con víctimas de violencia familiar. Los desafíos es que las personas víctimas no quieran una solución y que no deseen cambiar nada de la situación que viven. ¿Qué enfoque terapéutico o metodología suele utilizar para abordar los casos de violencia familiar? Bueno, las guías sanitarias en este país me indican que debo utilizar las técnicas cognitivas conductuales y también una que otra que se refiere a humanistas, ¿no? Que consisten más que nada en hacer razonar al paciente a generar un cambio en su conducta. Y en el caso humanista, ponernos en su lugar para que esta persona, mediante la emotividad, pueda lograr también un cambio de conducta como tal. ¿Cómo evalúa usted el nivel de riesgos para las víctimas y qué medidas toma para garantizar su seguridad? En el caso de violencia, la evaluación de riesgos, por mi parte, solo se va a limitar al aspecto de salud mental. O sea, quiere decir que yo intento o busco que la persona no se haga daño durante el proceso terapéutico o mientras dure este, ¿no? Ahora, en el aspecto social, legal, es algo que lo ven nosotros profesionales, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican la necesidad de intervenir inmediata en casos de violencia familiar? Y los indicadores, bueno, en el aspecto de salud mental, nosotros vemos que ya tenga ideaciones suicidas, más que nada no estructuradas. Me refiero a que la paciente ya o el paciente están considerando cómo hacerse daño o pensar, ¿no?, de manera muy residual. Por ejemplo, no deseo levantarme hoy día, o estoy con flojera de hacer cosas, no asearme, de repente no trabajar o dejar el trabajo. Entonces son indicadores que a mí me dan ya alerta en cuanto a la salud mental para tratar de otra forma. Inclusive considerar ya la derivación a psiquiatría, ¿no? ¿Qué papel juegan los factores culturales y sociales en la dinámica de la violencia familiar y cómo se abordan en su trabajo? Bueno, sí, bastante, sobre todo aquí en Arequipas tenemos bastante manifestación cultural muy variada. El tema de la violencia lo he visto más en pacientes que vienen de zonas rurales, sobre todo rural marginal, en donde yo veo que consideran la violencia como algo natural. Entonces, casi la violencia citadina, si se podría decir, es más psicológica, verbal, se da, pero más sofisticada, ¿no? Casi no se observa fácilmente. En cambio, en el otro, la mayoría de denuncias que se observan son más rural marginal. ¿Y cómo maneja usted el estrés y la posible decadencia emocional al trabajar con casos de violencia familiar? ¿Cómo yo manejo el estrés de tratar estos casos? Bueno, en general yo no lo tomo personal, ya que es parte de mi trabajo, ¿no? No me genera estrés, sino al tomarlo como un tema profesional no me involucro en los temas emocionales, cognitivos o conductuales de mi paciente. Me explico, ¿no? Soy objetivo. Entonces le doy lo que me dice la guía, reacciono como tal, no me involucro más. ¿Y qué estrategias utiliza para fomentar la resiliencia y la recuperación en las víctimas de violencia familiar? Con ellos, bueno, se maneja más el entrenamiento de habilidades sociales. Justamente la resiliencia, la toma de decisiones son habilidades sociales y se hacen mediante sesiones educativas, ¿no? Muchas de estas son grupales. ¿Y cuáles son los recursos y redes de apoyo disponibles para las víctimas de violencia familiares comunitarias? En este caso nosotros manejamos, los centros de emergencia mujer como apoyo, también tenemos los centros de salud mental comunitarios. En el caso del Hospital General, nosotros, el Servicio de Psiquiatría maneja estos casos de violencia dentro de sus consultorios externos, ¿no? Pero la red en sí es los centros de salud mental y los centros de emergencia mujer, ¿no?, que mantienen profesionales para este tipo de cosas. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que enfrenta usted al tratar de romper el ciclo de violencia en las familias? Que la víctima no quiera romperlo, que no desee la ayuda. ¿Qué recomendaciones daría a otros profesionales de la salud mental que están interesados en trabajar con casos de violencia familiar? Sugeriría que el abordaje o el entrenamiento que tendrían como psicólogos para tratar violencia pues sea lo más clínico posible, ¿no? ¿En qué sentido? En que no abandonen el aspecto de la psicopatología para poder realizar una buena evaluación. Si lo realizan bien, entonces van a poder generar un buen tratamiento. Y en caso que no, pues es una paciente que va a recaer. Ya, muy bien.